¿Qué más? Vamos, vamos, se acaba la oferta. ¿Nadie más? Bueno, cada vez somos menos. Empezamos 50 y pico, ahora somos 27. Como para tomarles lista, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, penicilinas naturales, de ella ya les he hablado bastantes. Para mí son los fármacos más nobles por su baja toxicidad. ¿Por qué tienen baja toxicidad? Porque ni se biotransforman, se eliminan en forma activa, tal cual como ingresa, ¿de acuerdo? Sin embargo, ellas tienen sus limitaciones y y las vamos a ir revisando. ¿De quién estoy hablando? A estas penicilinas naturales le llamamos penicilina G. Donde ustedes lean penicilina G, puede ser G sódica, G potásica, G procaínica o G benzatínica. Todas estas son proteínas G. Su otro nombre, que a veces lo encuentran en los libros, es benzilpenicilina. O sea que la penicilina G o benzilpenicilina son sinónimos. ¿Es penicilina natural? Sí. Todas estas, ¿qué características tienen? Solo se administran por vía parenteral. Significa que necesito una aguja para poder administrar. Estas dos primeras, que se llama cristalina, por eso se le llama cristalina, porque son solubles. Sí se pueden colocar endovenoso. Pero estas otras son insolubles, no son cristalinas, son insolubles. Solo se administran intramuscular. ¿Qué va a pasar si yo coloco una procaínica o una benzatínica en vena? Hacemos taponamiento de las venas y hacemos insuficiencia renal y puede haber un infarto, un paro. ¿Okay? O sea que contraindicados, estas en vía endovenosa. La única de vía endovenosa, la sódica y la potásica son primas hermanas. Su única diferencia es quién le acompaña, el sodio o el potasio. Normalmente la que más manejamos es la sódica. ¿Ok? Se llama penicilina G para diferenciar a cuál. A la penicilina B, B pequeña, también llamada fenoximetilpenicilina. Esta es la única de vía oral. Es la única penicilina natural de vía oral. Ojo, estoy diciendo natural, porque la ampicilina y la amoxi se da en vía oral, la dicloxa también, y ellas son penicilinas semisintéticas, ¿ya? De las naturales, la única de vía oral es la penicilina B. Ella ya casi no la tenemos ni la usamos porque no se absorbe muy bien. Su biodisponibilidad es bastante baja. O sea que la vamos a poner ahí a modo de clasificarla, pero en la vida real no la usamos. Todavía hasta hace unos 20 años sí la teníamos en el armario de la farmacia, hoy en día ya no. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Ok, vamos a ir una por una. La penicilina natural, penicilina G, la sódica o la potásica, todas las penicilinas, sean naturales, sean semisintéticas, tienen a este anillo beta-lactámico, ¿ya? Ese es el anillo beta-lactámico y este es el anillo penicilánico. Cuando se rompe el anillo beta-lactámico por acción de beta-lactamasa, su estructura química con actividad farmacológica de las penicilinas se llama ácido 6-aminopeniциlánico, pasa por acción de penicilasa a formar ácido penicilóico. No tiene actividad farmacológica. ¿Quién lo hace? Lo hacen las penicilasa o beta-lactamasa. Las dos son sinónimos. ¿Okay? No les voy a pedir la estructura química, obviamente. Sin embargo, sí, este es el anillo beta-lactámico que lo tienen que conocer. Y este es el anillo propio de la penicilina. El B, este es el beta-lactámico que también lo tiene cefalosporina. Y este A es el anillo tía, significa que tiene un azufre, tía. Azo significa que tiene un nitrógeno, eso nada más nomenclatura. Tiazolidínico, ¿ok? O sea que tiene un tiazolidínico, la cefalosporina tiene otro parecido acá con un carbonito más, ya lo vamos a mirar. ¿Cuál comparten? Este B. ¿Cómo se llama el B? Anillo beta-lactámico. Por eso se llaman antibacterianos beta-lactámicos. ¿Ok? ¿Cómo viene? Penicilina sódica, cristalina, soluble. ¿Puedo dar alta dosis? Sí, profesora. ¿Por qué? Porque la puedo dar en vena.
y su franja terapéutica es amplia, de 1 millón hasta 30 millones. Esa es la franja terapéutica. Pudiéramos colocarlo intramuscular, como la procaínica o la benzatínica, sí, pero es muy irritante, no está preparada para ello. Y como la voy a usar en altas dosis, la forma que la usamos es endovenosa. Ella es cristalina, es soluble. ¿Cómo viene? Ampolla de 1 millón. Generalmente la usamos en los niños. De 5 millones y viene de 30 millones un frasco ampolla extemporáneo. ¿Qué significa extemporáneo? Que viene el polvo para colocar el agua para inyectarle y hacer la primera reconstitución. Eso se llama reconstitución. De ahí, si yo lo voy a diluir en volúmenes mayores, recién es dilución. ¿Okay? O sea que acá yo tengo de estas presentaciones. A veces es muy económico, por ejemplo, en un hospital, si varios niños van a usar la penicilina sódica, en lugar que compren un frasquito cada 6 horas, compramos uno grande y le administramos a todos, porque eso tiene una semivida de duración de varios días una vez abierto, ¿ok? Pero no abierto el tapón, sino administrada la aguja y retirado el líquido. Mecanismo de acción, igual que todas las penicilinas y cefalosporinas, inhibe síntesis de pared celular, por lo tanto es bactericida. Sus mecanismos de resistencia, el más importante es la inactivación por las beta-lactamasas, también llamada penicilasa. A veces se altera el lugar donde ella hace su mecanismo de acción o la permeabilidad de la pared, pero este es el más usual, ¿ya? A veces en el cultivo ustedes ven que dice una bacteria, ¿dónde está el texto? Una bacteria productora de blé. Dice, esta es una bacteria blé. ¿Qué significará eso? Beta-lactamasa. Espectro, muy bien, alguien lo dijo, extendido. ¿Qué significa? Que todos los beta-lactámicos van a tener resistencia. Todos. Penicilina, cefalosporina, probablemente carbapenem. ¿Ok? Entonces, eso significa una blé. Ah, esta bacteria es blé, entonces le doy una cefalosporina, no me sirve. Estoy con amoxi. Entonces le doy una ceftriaxona, una cefalosporina de tercera, no me sirve. Porque si es blé, es beta-lactamasa espectro extendido. ¿Ok? Bueno, ¿qué me interesa que sepan de esta penicilina que es la soluble? Soluble coloco en vena. Si es soluble ya está lista para usar, entonces es de acción rápida. ¿Qué les parece? Si yo tengo un paciente con meningitis y tengo una faringoamigdalitis, 2 pacientes, ¿en cuál de ellos yo necesito acción rápida? La meningitis. Gracias, Daniel. La meningitis. Porque si le pongo la misma penicilina, pero que va a ser de liberación sostenida, hasta el día 21 me libera y bajita dosis. Más en la meningitis yo necesito ya el efecto y acción y alta dosis. ¿Ok? Y esa característica la tiene la penicilina cristalina, ya sea la sódica o la potásica. Yo les decía que es muy noble, pocos efectos adversos. Si el paciente no es alérgico, estoy casi salvada, porque los efectos adversos son mínimos. Pero si yo voy a usar dosis altas, como para una meningitis, ahí está el problema. Sus acompañantes. ¿Quién acompañaba? Acompañaba el sodio y acompañaba el potasio. ¿Ya? Entonces fíjense que por cada millón que yo administro, a veces doy 30 millones por día, de sodio tengo 2 miliequivalentes por 1 millón. Si tengo 30 millones van a ser 60 miliequivalentes y a veces eso me hace hipernatremia y tengo que saberlo. O si no le voy a dar sódica, le voy a dar potásica, 1 millón tiene 1.7 miliequivalentes. Eso apúntenlo porque no lo pillan en los libros fácil. Capaz en neonatología sí, ¿no? Porque ahí controlamos muchísimo la cantidad que entra de sodio y de potasio porque los va a descompensar muy rápidamente a los neonatos. Y lo otro que también se van a notar es esto. Hay libros americanos, los americanos no usan como nosotros unidades internacionales o millones. Por ejemplo, acá usamos de 1 millón de unidades internacionales, de 5 y de 30.
Ellos usan miligramos. 1 millón de nosotros equivale a 600 miligramos de ellos. O si ustedes encuentran la referencia en, bueno, esto es lo mismo. Este es 1 millón, esto es 1 miligramo, ¿cuánto? Es lo mismo, ¿ok? O sea que la unidad de cambio de miligramos a unidades internacionales es 1 millón de unidades internacionales, son 600 miligramos. Apúntenlo eso y lo anotan en su guía farmacoterapéutica porque es bien importante. A veces no sabemos pasar de una unidad a otra, ¿no? Y esa es la, ¿qué se llama? La correcta interpretación. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito lo de SIM que nos preguntaba Daniel ahí. ¿Cómo yo voy a saber la susceptibilidad? ¿Cómo lo cuantifico? Y ahí aparece este concepto de concentración inhibitoria mínima. ¿Qué es concentración inhibitoria mínima? Es la mínima concentración del antibiótico que va a inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en 1 ml del medio de cultivo después de 24 a 48 horas de incubación. Ese es el concepto completo de SIM o MIC, los dos son sinónimos, ¿no? MIC en inglés, que siempre todo es al revés en inglés, ¿no? Es la concentración mínima inhibitoria. Entonces, ¿qué concentración del antibiótico va a inhibir cuántas bacterias? 10 a las 5 bacterias, ¿en cuánto de un medio de cultivo? En 1 ml, después de que yo lo deje cultivando hasta 48 horas. ¿Okay? Fíjense ustedes que esto es un criterio universal, lo de los MIC. Muy pocos médicos manejan esto, pero es muy importante manejarlo. Esto de los MIC me sirve para saber las sensibilidades. Estos son números, no los vamos a aprender nunca, pero hay tablas que yo se las tienen ahí en la guía que yo publiqué o en otros libros, que ya están determinados. Si yo veo esta concentración 0,06, voy a decir que es muy sensible. Pero si esa concentración es como más grande, yo necesito de 0,1 a 1 microgramo por ml, voy a decir que esa penicilina frente a esa bacteria tiene sensibilidad intermedia. Pero si yo veo un 2 aquí, pucha, necesito mucha dosis para inhibirla. No estoy hablando de destruirla, estoy hablando de inhibirla. Ya considero que esa bacteria es resistente. O sea que estos valores, en el caso de las penicilinas, son estos. Mientras más pequeñito es, más sensible la bacteria. Pero si yo necesito ya arriba de 1, probablemente ya no sea de elección esa penicilina para esa bacteria. Eso es la concentración mínima inhibitoria, ¿ya? Y su interpretación. De otro fármaco, vamos a ver cefalosporina, que hasta 8, por ejemplo, en cefoperazona y ceftazidima se considera hasta 8 como sensible. O sea que eso va cambiando un poquito de un grupo terapéutico al otro. Lo importante es ver, si yo veo solo números ahí, y muchos antibióticos, el que con menor concentración inhiba la bacteria, ese es el más sensible. Pero yo les decía hace rato que esto es concentración inhibitoria. Pero profesora, si la penicilina la mata a la bacteria, ¿por qué usted nos habla de inhibición? Y realmente inhibe que ya no crezca la bacteria, que no se reproduzca. Pero como ella es bactericida, yo tengo que ver concentración bactericida mínima. Y en el caso de las penicilinas, este valor son microgramos, ¿verdad? Microgramos por ml es una concentración. Yo debo multiplicar por 4. Multiplico por 4 y recién me da la concentración bactericida. Ya no es mínima, es máxima. O sea que en el caso de las penicilinas, este valor de concentración inhibitoria multiplico por 4 y recién me da la bactericida. Si acá la inhibitoria era 0. Ya me salí de allá, ¿no? 0.06. ¿Cuánto es 0,06 por 4? Vamos, alguien que me ayude. Daniel, tú me preguntaste, vamos. 0.24, doctor. Ya, 0,6
por, bueno, salió unos ceros pequeños, por 4 es, ¿cuánto? 0.24. Ya, a esa concentración, esto es microgramos por ml, a esa concentración la mata la bacteria, pero a 0,06 la inhibe. Este valor a veces es 2, a veces es 4, a veces es 6. Va a variar de un fármaco a otro. Las penicilinas es por 4, aminoglucósidos es por 2. ¿Ok? Entonces, ya, esto otro no se los voy a exigir, pero ustedes dirán, pero ¿y cómo sé yo si yo administro mi fármaco? ¿Qué concentración llega a sangre? Eso ya está determinado para cada antibiótico. Solo les voy a decir para la curiosidad porque no se los voy a preguntar. Pero cuando ustedes administran 1.000.000, 1.000.000 es baja dosis. A veces en una neumonía hacemos 1.000.000 cada 6 horas o 2 millones o 4 millones cada 6 horas en un adulto. Una neumonía por neumococo sensible, ¿no? Cuando ustedes ponen 1.000.000, ¿qué concentración alcanzó en sangre? Esto ya está determinado. 12 microgramos. Y yo solo necesitaba 0,06. ¿Qué opinión les merece eso? A ver, alguien que opine algo. De nuevo, porque ustedes cuando yo hablo de estas concentraciones son concentraciones en sangre. Y yo tengo que saber si yo coloco el fármaco, ¿qué concentración hay en sangre? Y el libro dice, porque ya esto lo estudiaron, no lo vamos a descubrir nosotros, que cuando das 1.000.000 llegan 12 microgramos. Y vos necesitas 0,06. ¿Qué opinión te merece? Que vas a dar hasta 100 veces más de lo inhibitorio o de lo bactericida, con mucha seguridad. Entonces la probabilidad que sea efectivo tu fármaco es alta. ¿Se entendió? No. Eso es solo para que sepan interpretarme cuando yo digo acá concentración inhibitoria, concentración en sangre. Más yo necesito saber, yo doy 1.000.000, ¿cuánto llega a sangre? Para yo saber. Y ahí está, a modo de ejemplo, se los he puesto nada más, para que ustedes me comprendan qué es concentración inhibitoria mínima, qué es concentración bactericida máxima, y un aproximado de la dosis que yo doy, qué concentración alcanza en sangre. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ok. Bueno, sigamos. Sigo con la penicilina sódica o potásica, que son penicilina cristalina de vía endovenosa. Su espectro, coco gran positivo. Y ahora vamos a ver la aplicación práctica de lo que yo les decía. Por ejemplo, este Streptococcus pyogenes, estas barras de navegación no me dejan. Este Streptococcus pyogenes, eso me lo tienen que saber o saber qué localización de infección produce. Faringitis estreptocóxica se lleva la flor, también amigdalitis, también fiebre reumática, todo esto yo ya sobreentiendo que lo sabe. Cuando yo pregunte voy a decir, este paciente tiene un absceso. ¿Cuáles son las bacterias de las que usted sospecha? Este paciente está con una fiebre reumática. ¿Qué bacteria yo debo cubrir? Ah, profesora, un Streptococcus pyogenes. Este paciente tiene una faringitis estreptocóxica. ¿Cuál es la bacteria más usual? Streptococcus pyogenes. Eso se los dejo ahí, pero necesito que lo sepan y lo revisen y lo repasen porque ya lo estudiaron en microbiología. Ya yo no me voy a detener ahí, pero sí lo tienen en sus láminas. Ahora, donde yo quiero llegar es este MIC. ¿Es muy alto o bajo? Muy bajo, doctora. Bajo, doctora. Okay. ¿Qué significa Boris? Que es extremadamente sensible. Con 1.000.000 yo alcanzaba 12 microgramos y necesito 0,01 por 4, 0,04. Y yo alcanzo 12. Y se ha visto que para el Streptococcus pyogenes, esta penicilina, se ha mantenido muy sensible, incluso a bajas concentraciones de penicilina a través del tiempo. Esta, diría yo que es el único coco gran positivo que a través del tiempo ha mantenido su sensibilidad a la penicilina natural. Los otros con mucha resistencia. ¿Ok? Bien.
Entonces, si yo les pregunto, ¿y qué gérmenes? Ah, Streptococcus pyoenoptera, Streptococcus agalactiae, también, pero fíjense, este es 3 veces menos activo que este. ¿Por qué me doy cuenta? Por el MIC. ¿Qué causa el Streptococcus agalactiae? La neumonía, meningitis en neonatos con mucha frecuencia. El Streptococcus bovis muy activo, causa la endocarditis, bacteriemia, más que todo en paciente internado y con algún catéter, ya sea un catéter en vía urinaria, ya sea que tenga una válvula que se colocó, o infecciones en sistema nervioso central. No es muy frecuente, pero sí puede darse. Entonces hasta ahí ya tengo 3 cocos gram positivos. Seguimos con la sensibilidad de los cocos positivos en estas penicilinas naturales, el enterococo. ¿Y este MIC qué opinión les merece? ¿Necesito poca dosis o mucha dosis? Alta dosis, doctora. Ya no usamos penicilina boris en el enterococo. Al enterococo le damos ampicilina y él tiene mejor MIC. ¿Qué dice acá? Se comporta como bacteriostática. ¿Por qué? Porque necesito dosis alta y aún así no siempre es sensible, ¿ya? Por lo tanto, frente a un enterococo que es muy usual en infecciones urinarias, contaminación de heridas, en bacteriemia, a veces en las neumonías de los neonatos también. Pero antes de una peni voy a usar una AMPI, ¿ok? Streptococos del grupo Virida, muy sencillo. Este Streptococcus virida se lleva la flor en las endocarditis, cuando hay una cirugía cardíaca, cuando hay otra localización de infección y de pronto hay una endocarditis porque has metido un catéter, hasta por la misma bránula del suero puede entrar el estreptococo porque muchas veces está en piel y al meter la aguja le haces según el estado inmunológico del paciente, una sepsis, una bacteriemia, una endocarditis, ¿ok? Muy sensible. El neumococo, la sensibilidad es linda, pero en gran parte el comportamiento de esta bacteria ya hay mucha resistencia adquirida. Sin embargo, yo que les decía hace rato, que en los hospitales públicos de pronto se lo ha vuelto a usar la penicilina porque los privados dejaron de usarla, que son capaz la mayoría de los pacientes, porque decir no, penicilina ni se me le va a ocurrir poner a mi paciente, pues no va a ir bien, pues tanta resistencia. Entonces se dejó de usar muchos años. Hoy sí, yo siempre estoy conversando con las infectólogas o las bioquímicas y hay bastante sensibilidad a la penicilina. Y el neumococo, ¿qué infección causa? Uy, uy, uy. Otitis, sinusitis, neumonía, meningitis, a nivel cardíaco, pericarditis, a nivel de abdomen puede hacer una peritonitis, infecciones vaginales en mujeres, la endometritis, en piel la celulitis, está presente en abscesos cerebrales, puede llegar a hueso y nos hace osteomielitis. Cuando la infección está ya a nivel de sangre se llama bacteriemia y de ahí ya puede pasar uno a sepsis, ¿de acuerdo? Sinusitis, o sea que esto me lo tienen que saber bien. ¿Qué localización de infección me va a hacer un neumococo? El que han estudiado en microbiología. Más acá me van a saber que tiene una sensibilidad natural muy alta. Puede tener resistencia adquirida, sí. Pero hoy en día es como que la hemos rescatado a la penicilina porque por muchos años no se usó, pensando siempre en su resistencia, ¿no? Miren este estáfilo, ¿qué opinión les merece? Esta es su sensibilidad natural. Esto es lo que hay hoy en día. ¿Qué significa ese productor? Cuando leen ese productor, ¿qué significa? Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Ahora lo vamos a estudiar la meticilina. Productor significa productor de beta-lactamasa. ¿Y qué hacía la beta-lactamasa o penicilasa? Destruye el anillo beta-lactámico, doctora. Ok, y lo hace inactivo. Muy bien, Boris. Y lo hace inactivo. Entonces, fíjense cómo era la sensibilidad del estáfilo siempre. Espectacular, 003 es bueno.
Pero hoy 64, o sea que tengo que darle una carretilla de penicilina para que mate al estáfilo, no lo usan. El estáfilo casi es su 100% y es productor de beta-lactamasa y es resistente a las penicilinas naturales. Y este estafilococo está en piel y de ahí empieza a meterse y es muy grave. Una neumonía por un estáfilo es altamente devastadora porque no es una infección usual. El estáfilo es infecciones de piel, infecciones en hueso, nos hace osteomielitis. Puedo meterlo por la piel y hacer bacteremia, septicemia, sí, se agarra de endocardio, hace las endocarditis. Piel y tejido celular subcutáneo, es el más abundante capaz. Un shock tóxico por el uso de tampones, muchas veces en mujeres. Piel, la enterocolitis aguda en los neonatitos, un aborto séptico también, ahí el estáfilo va a estar seguro presente. Cuando es en neumonía, es muy devastadora. Pocos pacientes salen por una neumonía por estáfilo. Hace una destrucción de parénquima terrible. Neumonía, lo usual es neumococo, que no es tan agresivo como el estáfilo, una Klebsiella o un Haemophilus influenzae. Pero cuando es un estáfilo, generalmente es por una infección sobreagregada y es muy complejo su tratamiento. ¿Okay? Bien, entonces hasta ahí, fíjense que les he mostrado su espectro antibacteriano en cocos gram positivo. O sea que en coco gram positivo, excelente sensibilidad natural, más hoy en día hay resistencia, principalmente Staphylococcus aureus. El que menos tiene es el Streptococcus pyogenes, y a cada uno le van a saber su localización de infección. Bien, penicilina, yo les decía, eso es natural, gram positivo por excelencia. Más tengo para algunos gram negativos, sí, para los 3 cocos gram negativos. ¿Quiénes son los 3 cocos gram negativos? Estos tienen que haberlos repasadito harto, ya, haberlos repasado en microbiología. Neisseria gonorrhoeae es el gonococo, Neisseria meningitidis, meningococo y Moraxella catarrhalis. Gonorrea, meningitis meningocóxica, que no es cualquier meningitis, es altamente contagiosa, es destructora, es compleja. Gracias a Dios es por épocas de epidemia nada más y está muy controlado, pero no es usual. Usual es más una meningitis por una Klebsiella, por un neumococo o por cualquier bacteria intrahospitalaria, más no por una Neisseria meningitidis. Moraxella catarrhalis es el fármaco, la bacteria más usual en las otitis en los niños, no en los adultos. A cualquier edad es el neumococo, pero esta Moraxella catarrhalis es principalmente en niños, ¿ya? Fíjense su MIC. ¿Qué puedo opinar yo de estos MIC? De 0,01 hasta más de 64. Conclúyanme algo, a ver. ¿Alguien opine algo? De 0,01 hasta más de 64. ¿Qué opinión me merece? ¿Que es resistente a penicilina, doctora? El gonococo, hoy no se me va a ocurrir penicilina, pero él era muy, muy sensible. O sea que solo lo usaría bajo un cultivo, que normalmente no hacemos el cultivo. Le colocamos una ceftriaxona de única dosis, es más sensible que la peni hoy. Pero ella era muy, muy, muy sensible, tan sensible que empezaban a morir los gonococos y le hacía hasta fiebre al paciente por la muerte de los gonococos. ¿Okay? Antes usamos, o hasta ahora todavía se usa, porque como se ha usado poco ya la peni, una sola benzatínica suficiente. Neisseria meningitidis, este sigue siendo muy sensible, pero ¿por qué? Probablemente porque está como muy controlado esto en epidemia. Moraxella catarrhalis muy bajo, y también muy frecuente, las otitis en los niños, todas infecciones de vía respiratoria y el no, pero ¿qué problema tengo? No se me va a ocurrir hoy a un niño darle esto porque el 90% de las cepas son productoras de beta-lactamasa, ¿ok? O sea que naturalmente sensible, pero resistente por la utilización. Es una resistencia básicamente adquirida. Bueno, hasta aquí que he dicho que las penicilinas naturales tienen espectacular acción en cocos gram positivos, excepto los que hacen resistencia, y en cocos gram negativos también. Ahora vamos a ver los bacilos gram positivos, cómo se nos comporta. Todo gram positivo le di penicilina, Corynebacterium diphtheriae,
ahí está lo que provoca, ya no se los voy a leer, pero sí me lo tienen que saber. Excelente, Mick. Clostridium. Aquí hay un problema. Los clostridios son anaeróbicos y son formadores de esporas. Si tu paciente hace una infección de tétanos a las formas, le voy a dar una penicilina, más yo no voy a asegurar el éxito, porque la toxina que forma la bacteria no es destruida. Entonces yo tengo que poner la toxina antitetánica, ¿ok? Las formas de esporas tampoco las destruye, o sea que solo me va a controlar infección aguda, más no va a ser el único tratamiento. Ese paciente deberá recibir la vacuna antitetánica y deberá recibir el suero que va a neutralizar a la toxina tetánica. Lo mismo pasa en botulismo. O sea que si alguien te hace tétano y le das dosis alta de penicilina, que es lo que hacemos, una dosis neurológica, 30 millones por día, que son básicamente 6 millones cada 4 horas, no voy a controlar el cuadro, yo tengo que controlar la toxina, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. En Clostridium difficile no tiene muy buena actividad y él me causa la colitis pseudomembranosa. Acá no tengo actividad, es el único que no tengo actividad. Los otros tengo actividad en las fases activas. Clostridium tetani nos da tétano, el botulino botulismo, el perfuringe la gangrena gaseosa y el difficile la colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa por un Clostridium difficile es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque él es anaerobio. Ese paciente tiene diarrea, haces cultivo, le haces todos los estudios que hay y todo sale negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es anaerobio, necesita un cultivo especial para hacerlo. Hoy ya están haciendo anticuerpos en ese, y eso ya me da una idea de que es un Clostridium difficile y tu paciente está frente a un cuadro de colitis pseudomembranosa. Pocos fármacos tengo, uno de ellos es metronidazol, ya lo vamos a estudiar, es un nitronidazol en vía oral solamente, administrado cada 8 horas. Y tenemos la vancomicina, que es un glucopéptido que viene en ampolla. Diluimos la ampolla y eso le damos de tomar al paciente. No se va a absorber, solo va a tener efecto tópico local en intestino para Clostridium difficile. Para estas tres, las penicilinas sí tienen actividad. Para el difficile no. Para el difficile nos quedamos con un metronidazol o con una vancomicina. ¿Quién va a producir esa colitis pseudomembranosa? Generalmente cuando usamos antibacteriano de amplio espectro o por mucho tiempo, barro la flora normal y ese Clostridium que probablemente todos lo tenemos, prolifera, como hongo prolifera. Y ahí me da ya el cuadro clínico. Ahora se lo estoy estudiando un poco más porque se ha visto que niños con el espectro autista, el 100% de los niños tienen alterada la flora de intestino y ahí se identifica Clostridium difficile con mucha frecuencia y él larga sus esporas cada 3 días. Entonces a veces luego de haber hecho el tratamiento, que no llegan a ser estos niños una colitis pseudomembranosa ni cuadros diarreicos, pero sí su comportamiento te lo dice. Les hacemos el metronidazol cada 3 días porque él larga sus esporas cada 3 días, por lo menos durante un mes. Muchas veces esos niños mejoran mucho su comportamiento cuando se controla este Clostridium difficile, que probablemente él es cuando no hay buena flora, él aprovecha y empieza a multiplicarse. En estos niños no llega a ser, repito, ya la colitis pseudomembranosa, que es muy grave cuando le da a un paciente y muchas veces mortal, pero les da un comportamiento bastante agresivo en estos niños. Bien. Clostridium difficile, primera línea, metronidazol, repito, ya lo vamos a estudiar al metronidazol, segunda elección, vancomicina, las ampollas para ser administradas en vía oral. ¿Pero quién es la causa? Los mismos médicos por el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro o por tiempos prolongados. ¿Ya? Luego, la listeria monocitógene causa meningitis en recién nacidos y prematuritos y hacen la bacteriemia. También es sensible la listeria, más generalmente hacemos ampicilina con mejor MIC. Este MIC no es tan bajo.
Bacillus anthracis da el anthrax o carbunco de diferentes localizaciones, puede ser intestinal, puede ser de piel o de vías respiratorias, el anthrax o carbunco. Buena sensibilidad, pero claro, si yo hablo de una penicilina sódica, yo tengo que internar al paciente, probablemente de elección sea hoy en día una quinolona florada que empieza endovenoso y después puedes continuar en vía oral. Entonces hasta ahí ya tenemos el espectro en las penicilinas naturales, cómo se van comportando cocos positivos, bacilos gram positivos y los cocos negativos. ¿Qué otros microorganismos vamos a tener actividad? Pues intracelular como una espiroqueta. Las espiroquetas, treponema pálido que causa la sífilis, tiene una sensibilidad extremadamente alta. Coloca una sola ampolla de penicilina, no usamos la sódica, usamos G también, pero de depósito para hacer una sola dosis intramuscular, y hace la reacción de Harry-Hermer con, no sé cómo se pronuncia Harry-Hermer, con un aumento de temperatura por la destrucción de esas treponemas de forma terrible. ¿Ok? Muy sensible hasta el día de hoy, aunque a veces se prefiere una cefalosporina pensando en la resistencia. Después la borrelia responde muy bien, y la leptospirosis. Difícil es a veces llegar al diagnóstico de leptospirosis, y fíjense que el fármaco, un buen fármaco nomás es la penicilina, aunque no es mi primera elección. Ok, ¿cómo la vamos a usar? Ahora entramos un poquito a dosis, y aquí hago más hincapié. En adulto, por ejemplo, una dosis usual para una infección leve, una neumonía leve, de 1 a 4 millones de unidades internacionales por día, eso lo vamos a colocar en 4 dosis, o sea que 1 millón cada 6 horas. O hacemos 1,5 millones cada 8 horas también. Si la infección es más grave, porque ya tu paciente tiene, no es meningia, todavía no llegó al sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central, vamos a decir siempre es una dosis meningia o dosis neurológica o dosis plena, dosis mayores, porque la penicilina tiene carga eléctrica y no llega. Pero cuando hay meningitis se abre un espacio y pasa, pero no va a pasar el 100%. Entonces ahí usamos la dosis máxima o dosis plena o dosis que le llamamos neurológica. ¿Okay? Todavía no llegó el sistema nervioso central, pero sí es endocarditis. Esta endocarditis a veces es secundaria a la fiebre reumática. 2 millones cada 4 horas es una buena dosis. Fíjense que voy duplicando las dosis. Dosis meningia, porque ya tengo una meningitis, por ejemplo, por un neumococo, 4 millones cada 4 horas. Puedo usar hasta 6 millones, ¿ya? ¿Por qué cada 4 horas, profesora? Porque la semivida de la penicilina sódica o potásica, la cristalina, es chiquitita. Y para yo tener éxito, tengo que administrar en infección grave hasta cada 4 horas. ¿Ok? Profilaxis de un parto donde se considera que la mamá tiene un Streptococcus galactiae, una vaginitis. Podemos usar una sola dosis de 5 millones. Luego, en los niños, en infecciones leves, en los niños hacemos de 50.000 a 100.000 unidades internacionales por cada kilo de paciente. Imagínense un neonatito que pese 1 kilo, ¿cuánto le voy a dar? 50.000. Y el frasco mínimo viene de 1 millón, o sea que eso lo tengo que diluir y de ahí sacar los 50.000 o las 100.000 unidades, ¿ya? Es un fármaco muy amado en neonatos, ¿saben por qué? Porque es poco tóxico, a no ser que el neonatito sea alérgico, pero es poco tóxico, no necesita biotransformarse, probablemente el neonato. Uy, queda menos de 1 minuto, yo voy a dejar aquí para no irme sin despedir. ¿La próxima clase cuándo es? Sábado, doctora. Ok, hacemos nuestra clase sábado, de ahí los voy a esperar lunes, jueves y sábado, ya hasta que yo termine el programa, hasta el 27 de diciembre lo necesito terminar para poder viajar. Como sus clases quedan grabadas, ya ustedes van